Bien, vamos a pasar a otra parte del curso que se denomina sintonización de controladores. Ahora, en términos generales, ¿qué cosa es sintonizar? Es buscar algo, ¿no es cierto? Entonces, buscar algo, generalmente un controlador, por ejemplo, PID, tiene pues tres parámetros, hemos visto, el K sub P, el tau sub I, el tau sub D. Entonces, sintonizar es buscar esos parámetros para un buen funcionamiento, ¿no? Eso lo vamos a entender como sintonización. Por eso ahí dice en la diapositiva, bueno, nosotros hemos visto el diseño de controladores, ¿no es cierto? En dominio del tiempo, en dominio de la frecuencia, etcétera, para sistemas ISO, a una sola entrada, una sola salida. Obvio que todo esto se hace en función del conocimiento del proceso, o sea, tenemos que conocer el proceso. O sea, conocer su modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Las restricciones que nos imponen, o sea, esas especificaciones, etcétera, etcétera. Por eso, bien claro dice, ¿no? ¿En qué se va a diferenciar con respecto la sintonización con respecto al diseño de controladores? Entonces dice, esta sintonización lo vamos a hacer sin disponer de dichas informaciones. Y resulta sumamente útil en los casos en que la obtención del modelo del proceso es muy engorrosa, ¿no? Los métodos de diseño, dice, utilizan restricciones particulares impuestas a la respuesta que deseamos o que queremos, ¿no? Que permiten determinar con precisión los parámetros en tanto que en el caso de la sintonización de un control, dichos parámetros se van ajustando, dice. O sea, de acuerdo a los valores que le doy a KP, tau sub I, tau sub D, se va a ajustar eh, de tal forma que se obtenga una respuesta temporal aceptable. Ahora, más abajo, ¿qué cosa dice? Que los métodos de Syntony están basados en estudios experimentales. O sea que ya hay personas que han hecho estos estudios, entonces nosotros tenemos que utilizar esos métodos, ¿no? Generalmente ya sabemos, es respuesta al escalón, ¿no? De diferentes tipos de sistema. Es por ello dicho que dichos parámetros se utilizan como punto de partida. Esto también es importante, ¿eh? Ahora nosotros al buscar los valores de sintonización, lo que vamos a hacer es, como su nombre indica, en primera instancia tenemos que partir de algo, ¿no? Pero vamos a ver también un poquito de historia de la sintonización, ¿no? Cómo es lo que se ha hecho a través del tiempo, ¿no? Dice, es por ello que dicho, por eso esta parte es importante, es por ello que dicho, pues, se utilizan como un punto de partida para la definitiva sintonización de los mismos, los cuales se realizará ajustándolos finamente de la forma tal que se logra obtener la respuesta deseada. Esto es separado por si acaso. Ahora, las características de un buen control son difíciles de definir de forma genérica y son muy dependientes del tipo de planta sobre la que se trabaja. No obstante, se puede afirmar, dice, que en un sistema de control se debe verificar las siguientes condiciones. Debe ser estable. Debe ser lo suficientemente rápido, ¿no? O sea, adecuadamente amortiguado, ¿no? O sea, eso está relacionado al factor de amortiguamiento o al RO. Y debe tener también una determinada precisión, régimen estacionario, régimen permanente, régimen continuo, como le llamemos, ¿no? Entonces el sistema debe atenuar, dice, los efectos de ruidos, perturbaciones y cambios de cara mientras se mantiene la planta a consigna constante. Consigna es el set point en el valor deseado también por si acaso. Es lo mismo, consigna. Para conseguir estos objetivos, el controlador PID
es el más utilizado en regulación de procesos industriales. Por eso nos dice, se estima que en la actualidad alrededor del 90% de los lazos de control en la industria son del tipo PID. Ahora, abajo dice, es suficiente, o sea, se está refiriendo al controlador PID. Es suficiente en muchos problemas de control, porque elimina el error en estado estacionario con la acción integral y mejora la parte transitoria con la acción derivativa. Entonces, al costado derecho ustedes ven un controlador PID, ¿no? Este es un controlador PID, ¿no? En el cual podemos poner el valor deseado, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un controlador PID de múltiples usos. O sea, puedes controlar la velocidad de un motor, puedes controlar la temperatura, etcétera, etcétera. Obviamente que su costo es un poco alto, ¿no? En cambio, hay controladores PID específicos para cada proceso. Por ejemplo, hay controladores PID para temperatura. Esos son baratos, pues 200, 250 soles, ¿no? Entonces, este sí es un controlador caro. O sea, ¿por qué? Porque sencillamente puedo controlar con esto, ya les he dicho, muchos procesos. Velocidad de un motor, o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, acá nuevamente les muestro el controlador PID electrónico, que está hecho con OPAM, ¿no? Entonces, estableciendo su función de transferencia, o sea, salida a entrada, porque eso es la definición de qué cosa es una función de transferencia, es la transformada de Laplace de la variable de salida, la transformada de Laplace de la variable de entrada. Eso lo han definido ustedes en su curso anterior, eso es función de transferencia. Entonces, acá tenemos un parámetro que es el Kp, este que está abajo es el tau sub i, y esto que está acá es el T sub d, miren. Entonces esta forma es la que vamos a utilizar en la sintonización, o como se llama. Entonces acá se le está llamando, ¿no? A Kp, a lo que ya les he dicho, tau sub i o tiempo de integración, Td tiempo derivativo. Entonces estos tres parámetros tenemos que ajustar. Son parámetros ajustables que establecen el peso de cada acción de control. Entonces, en la siguiente hay una tabla, esa tablita es importante. ¿Para qué me sirve Kp? ¿Qué pasa cuando yo incremento T sub i o disminuyo? De igual manera con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, acá me está diciendo algo. Obviamente acá está la parte del proporcional, el K sub P, el tau sub i, el tau sub d, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es su efecto en el régimen transitorio y estabilidad? En el régimen permanente, ante perturbaciones y otras características. Entonces, esto es importante en esta parte. El proporcional, aunque esto es prácticamente casi lo que hemos estado viendo ya en el diseño, ¿no? Dice, disminuye el tiempo de respuesta del sistema haciéndolo más rápido. En sistemas de segundo orden o superior tiende a ser la respuesta más oscilatoria, inclusive inestable. Ya dijimos eso, si el caso P lo incrementamos, obviamente va a mejorar la parte estacionaria, pero lo puede volver inestable, ¿no? Ese es el efecto en régimen transitorio y estabilidad me está hablando, ¿no? O sea que al aumentar me disminuye el tiempo de respuesta, haciéndolo más rápido. Pero en cuanto a estabilidad, me puede provocar inestabilidad, ¿no? Entonces, eso es la parte proporcional. Mientras que la parte integral, o sea, si yo incremento, obviamente que me va a empeorar la parte transitoria, ¿no? Va a aumentar el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento del sistema, haciéndolo más oscilatorio, incluso. O sea, ese es en la parte transitoria, ¿no? Porque ya hemos dicho que un controlador, a mí lo que me va a interesar son dos respuestas, la respuesta en estado transitorio y la respuesta en estado permanente, estacionario, continuo, como le llamemos, ¿no?
Entonces, por eso es todo esto que estamos viendo en esta columna está referido solamente al efecto en el régimen transitorio de estabilidad. Entonces, la parte integral, si yo aumento, me puede empeorar el transitorio y me va a incrementar el tiempo de establecimiento. Mientras que la parte derivativa, en cuanto a la parte transitoria, obviamente que me va a reducir. Eso también lo que hemos estado viendo en la parte del diseño, es lo mismo. Aumenta el amortiguamiento y disminuye el sobreimpulso máximo, ¿no? Cuando yo tengo un demasiado sobreimpulso, incremento la parte derivativa, me va a reducir eso. Eso, o sea, el sobreimpulso, ¿no? Ahora, con respecto a la parte en régimen permanente, estacionario, continuo, etcétera, etcétera, al incrementar la ganancia, el KP, ¿no? Obviamente disminuye, eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces acá es un resumen solamente para ver, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto, independientemente del controlador proporcional. Al aumentar la ganancia, disminuye el error en estadio estacionario. Ahora, ese es en el tipo 0. En el tipo 1 superior no mejora el régimen permanente. Que quede claro eso también. En cambio, la parte integral sí mejora la parte estacionaria. Elimina totalmente el error en estado estacionario una entrada a escalón, me dice, ¿ve? La parte derivativa no actúa en régimen, ¿no?, permanente, por lo que no puede corregir el error en estado estacionario. Ahora, ante perturbaciones, el proporcional, ya hemos dicho que trabaja en offset, ¿no es cierto? No es capaz de eliminar el efecto de una perturbación aunque puede reducir, dice, aumentando la ganancia, pero siempre va a trabajar en offset, solamente si trabajáramos con la parte proporcional. El integral es el que elimina prácticamente el efecto de las perturbaciones, ¿no?, sostenidas en el tiempo. La parte derivativa no ejerce ninguna acción ante perturbaciones constantes, por lo que no es capaz, dice, de eliminar su efecto. Entonces, la parte integral mejora la parte estacionaria y de paso elimina el efecto de las perturbaciones. Generalmente, en control, ¿qué cosa queremos? Eliminar esas perturbaciones. Ahora su implementación, dice acá, ¿no? Otras características. Implementación sencilla, es un simple amplificador. La parte integral filtra ruido de alta frecuencia. El detalle es que puede requerir condensadores muy grandes para su implementación acá, ¿no? Esto. A eso se está refiriendo. La parte derivativa amplifica el ruido de alta frecuencia, también puede requerir condensadores grandes para su realización. Entonces hemos visto cada una de las partes del KP, tau sub I, tau sub D, ¿no?, ante un efecto en el régimen transitorio, en el régimen permanente, ante perturbaciones y algunas otras características que mantienen cada una de ellas. Entonces, acá vamos a empezar a hablar un poquito de la historia de sintonización. El primer método que se utilizó para sintonizar es el método de prueba y error, ¿no? Prueba y error. Dice, elegido el tipo de controlador, ya sea proporcional, PI, PD o PID, a continuación se debe efectuar, dice, el ajuste de los parámetros sintonía para que la respuesta en lazo cerrado tenga unas características. Se estima que un 30% de los lazos de control industrial oscilan debido a un pobre ajuste de los parámetros del controlador. Entonces, ajustar estos parámetros es muy importante, ¿no? Entonces, en la sintonización, inicialmente vamos a hallar un KP, un tau sub I, un tau sub D. Pero, de acuerdo a esta historia, acá vamos a, o sea, método de prueba-error. Por eso acá hay algunas reglas básicas.
para hacer esta sintonía de prueba-error. Dice, obtener una respuesta del proceso en lazo abierto y determinar lo que es necesario mejorar en su comportamiento en términos de especificación de control. Primero, probar con un controlador proporcional y verificar si se cumplen las especificaciones, elevando progresivamente la ganancia. Caso B. Si no se verifican, ajustar la ganancia para mejorar el tiempo de respuesta del sistema. Añadir un controlador integral para eliminar el error. ¿Ve? O sea, de acuerdo a lo que me han dicho en ese cuadrito. Es posible que empeore el transitorio. Sabemos que la parte integral, ¿no? Porque eso es lo que nos han dicho, empeora la parte transitoria. Eso es lo que estamos, ¿no? Y finalmente hay que añadir un control derivativo para mejorar la transitoria, reduciendo el sudor, impulso y el tiempo de estabilización. Entonces dice, ajustar empíricamente por el método de prueba y error el regulador PID para controlar la planta. Esta es una planta de segundo orden. Entonces, en este caso, esta es la función de transferencia no interactiva. Este es del estándar americano. Generalmente esta es la que se utiliza, ¿no? O otros también utilizan, por si acaso, KP, o sea, KP sobre tau sub i lo hace K sub i, y KP por TD también lo hace K. Por ahí vamos a ver, por si acaso. ¿Ya? Entonces vamos a poner nuestro puntero, de todas maneras, ayuda en algo. Ya, entonces, en este caso, vamos a simular, ¿ya? En este caso voy a simular una plantita, ¿eh? O sea, en este caso, para mí va a ser desconocido, pero nosotros vamos a utilizar un programa en MATLAB para simular la planta, ¿ya? Entonces, dice ejemplo 1, por tanteo se ha encontrado una solución aceptable para la terna de los valores. O sea, después de varios intentos, obviamente se llega a esto. Entonces, no, esto hay que hacer, hay que cargar. Entonces, acá me dice que hay que utilizar el fichero PID. A eso los voy a mandar por si acaso. Aunque toda esta clase ya está cargada está en el canal general por si acaso, las clases. Ahí siempre, y estos archivos también lo voy a colgar ahí. Y ustedes van a practicar en su casa con esto. Entonces, vamos a ver entonces a qué cosa se está refiriendo esto. Descartar, pues si no, vamos que. Entonces acá están esos archivos que menciono, eso se los voy a enviar. Entonces, el PID2, ¿ve? Es un programa, miren. O sea, acá está también su diagrama de bloques dibujado obviamente en MATLAB. Estoy simulando una planta en el cual voy a tratar de hacer, eso es lo que me llama o sea, el ajuste por prueba y error. ¿Ve? Está ahí. Hay que introducir KP, tau sub i, tau sub d. ¿Ve? Entonces, es un programita que me permite a mí hacer el ajuste. ¿Ve? Es un programa de 134 líneas. ¿Ve? Entonces, todos estos programas se los voy a pasar. O sea, están ahí, ese PID2. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos correr, dice, hay que pulsar una tecla. A ver, vamos a ver qué se nos aparece. Hay que adicionar la ruta. Hay que pulsar cualquier, me dice. No, acá es. Estoy pulsando dentro del, tiene que ser en la ventana de Windows. Cualquier tecla. Introduzca la constante proporcional. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre a mí.
O sea, es prueba y error, ¿no? Dos, se me ocurre, ¿no? Uno, por decir, o cero, cero. Bueno, ya le puse, pues. Ahí que puse. No, más aparece acá. Vamos a poner cero, uno. La función realimentado. Pulse, ¿ves? Ahí aparece eso, ¿ves? Mira, ¿cómo sería su respuesta con esos valores? Miren, a través del tiempo. Esto va a crecer y crecer, ¿no? ¿Ve? Entonces, lo que me está queriendo decir acá en la diapositiva, bueno, ahí también está ahí. Entonces, eso es todo lo que aparece. Ahora vamos a ver. Entonces, estamos acá. Entonces, a mí me está dando esto. Entonces, yo tengo que de tal manera seleccionar los valores de K sub P. O sea, eso significa de varios intentos ya. O sea, yo he hecho varios intentos y he encontrado estos valores, ¿no? Y la respuesta prácticamente es esta. Ahí es la entrada de escalón, la señal error, la señal control, etcétera, etcétera, ¿no? Está programado. Entonces acá estoy viendo más o menos acaso sobre impulso, obviamente tendría que analizar. Entonces vamos a correrlo con estos valores, ¿no? Vamos a correrlo con 10, 100 y 10, ¿eh? 10, 100 y 10 para poder analizar. Otra vez. Hay que introducir, a ver, nuevamente. 10 era, ¿no? 10, 100, o sea, después, obviamente que es de varios intentos, se prueba y error, como su nombre indica, ¿no? A ver qué pasó. ¿Salió? Hay que correr de nuevo entonces. Aunque acá me dice. Esto debe ser. Ah, no, no lo hemos cerrado. Es por eso. Ah, se ha ido. Ay, se ha ido el este. Hay que cargar de nuevo. Bueno, mientras va cargando, o sea, esta respuesta me da el MATLAB, ¿no? Con estos valores que yo le he dado, KP 10, 100 y 10. Entonces, como les decía, esta parte es la respuesta que a mí me interesa, el escalón, ¿no? Y estoy viendo que acá ya el error se hace nulo. Obviamente su sobreimpulso debe ser pequeño, eso queríamos observar, ¿no? Entonces vamos a observarlo esto. O sea, después de varios intentos con estos valores me da esta respuesta. Ese es el objetivo, ¿no? Por eso dice, pruebe el alumno a encontrar otros valores de los parámetros. Todavía está. Ya está. Entonces vamos a ponernos acá. Vamos a correrlo.
Hay que adicionar la ruta. ¿Dónde está? Hay que pulsar. Acá 10. Bien. 10, ¿no? Está ahí, ve. Esa es la respuesta. Nosotros podríamos, inclusive por eso acá podemos ver el sobreimpulso, ¿no? ¿Ve? 1,01 más, creo que ahí queda. ¿Ve? Ese es el sobreimpulso, ¿ve? 1,01, o sea, es pequeñísimo el error, ya casi, el error en estado estacionario es nulo, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que estamos obteniendo. Con esos valores de 10, kp, o sea, estamos después de varios intentos, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, por eso que finalmente, ahora, ¿dónde aparece? Esto ya en esta parte de la ventana puedes ver el sobreimpulso, tiempo de pico, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, volviendo al programa, dice, ahí aparece la última parte esa de esta vez. Esto que están viendo en la diapositiva, todo esto es de MATLAB, por si acaso. Es obvio que acá yo ya no puedo ver, pero porque el primero que se me aparece es esto, ¿no? Una vez que se me aparece a esto, esta es la respuesta al escalón con esos valores de KP 10, tal sub i 100 y T sub d igual a 10, ¿no? Para mí es una respuesta ya aceptable. Entonces, eso es todo. Y eso es lo que están ustedes viendo, que se ha capturado ahí, está acá, ¿no? Es lo mismo. Por eso, ustedes, hoy día, mamá, después de que finalice la clase, los voy a poner ahí esos archivos para que empiecen a jugar, ¿no? Por eso, acá dice bien claro, ¿no? Pruebe el alumno a encontrar otros valores, ¿no? De repente acá el tiempo, estamos por lo menos en unos 30, no más, unos 50 segundos. De repente mejorar ese tiempo de establecimiento, ¿no? Esta es la parte transitoria. Después de 50 segundos, recién, obviamente, solo un estado, por eso dice, pruebe el alumno a encontrar otros valores. También hay otro ejercicio de prueba y error. Entonces, obviamente acá ya está el modelo hecho, acá, en esta parte. Acá está mi controlador, PID, ¿eh? Este es un motor de corriente continua que va a mover un brazo, ¿no? Un brazo de un robot. Por eso dice, se muestra un sistema de brazo robot en el que se desea controlar el movimiento angular alrededor del eje Z, ¿no? Entonces esto puede girar, así, ¿no? Solo se considera el movimiento de articulación de la base, o sea, de esta parte, ¿no? El momento de inercia del brazo del robot alrededor del eje Z, hay un momento de inercia en ese eje Z, no es constante todavía, me dice, sino que depende de la configuración de los brazos para una posición determinada del brazo. El diagrama de bloques es el siguiente, me está diciendo, ¿no? Entonces, obviamente que acá hay un engranaje, ¿no? Ustedes han visto, pues, en su curso anterior, engranajes, toda esa cosa. Entonces, me está dando la función de transferencia del motor de corriente continua acá. Entonces, tengo un engranaje de reducción de 1 a 30, ¿no? Entonces, acá necesito un controlador PID, dice, ¿no? Utilizando, acá hay otro fichero también, PID6, sintonizar empíricamente, me dice, el controlador PID
para que se verifiquen las siguientes especificaciones. Para una entrada escalón de un radián, me dice, o sea, un escalón, la sobreoscilación máxima debe ser inferior, me está diciendo, me está dando una especificación, ¿ve? Del 2% y su tiempo de establecimiento al 5%, menor que 3 segundos. ¿Eh? Bueno, el motor tiene una alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, este también es un programita, ¿no? Ahora, acá ya voy, de acuerdo a que voy avanzando, voy a dejar ahí trabajito que ustedes tienen que hacerlo. Utilizando el programa PIT6, corregir el programa, o sea, yo les voy a dar para un controlador PIT. Ustedes, ojo, miren, corregir ese programa que les estoy dando por un controlador PID, corregirlo nomás para que funcione como solamente un controlador proporcional, como un controlador proporcional integral, inclusive como un controlador proporcional derivativo. Entonces, miren, de acuerdo a lo que me dicen acá, todas estas especificaciones, ¿de qué tipo son? Mira, sobre oscilación debe ser inferior, tiempo de establecimiento, etcétera, etcétera. Es la parte transitoria, ¿no es cierto? ¿Y con qué controlador yo puedo mejorar la parte transitoria? Ya sabemos que es con un controlador PD. Entonces, acá yo he modificado mi controlador proporcional, he visto, por más que arregle, voy a llegar a este tipo de respuesta, ¿ve? Ahora sabemos que el controlador PI no me sirve para mejorar la parte transitoria. Mire lo que hace. Entonces, mire, yo he hecho un programa o sea, a partir de este programa, miren, entiendan por favor, lo corrijo para un controlador proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo, porque yo ya sé que acá la parte transitoria lo tengo que mejorar con un controlador PD, porque todas las especificaciones que a mí me están dando es mejorar la parte transitoria. Entonces, ustedes primero trabajan, ojo, por eso esto ya es un trabajito, lo modifican y, o sea, lo hacen trabajar con como un controlador proporcional y luego con un controlador proporcional integral. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver, hay que descartar porque si no se va a quedar ahí. Es el PIT6, ¿no? Entonces es un programa también, es un programa que está hecho, miren, que para que me ingrese KP, tau sub I, tau sub D, lo único que tengo que hacer es mejorar, o sea, por ejemplo, acá ya no me ingresaría tau sub I ni tau sub D, solamente K sub P. En en el, en la parte integral, mis dos ingresos serían KP y tau sub I. Y en la parte PD, o sea, proporcional derivativos, tendría KP. Hay que arreglar eso y revisar un poquito qué cosa, ¿no? O sea, es simple. Entonces, por ejemplo, yo tengo un P6, o sea, esto ya está modificado, eso es lo que van a hacer, pero esto yo sí o no los voy a dar porque esa es su obligación de ustedes. Eso ya está modificado para mí. Acá no hemos salido. Ah, no, sí está bien. Así, regulador P, ya dice, solamente está bien. Acá. Entonces acá, de acuerdo a la diapositiva, le voy a dar 10, o sea, puedo darle distintos valores, ¿no? O sea, acá lo presento con lo mejor que se puede. Entonces, acá le doy 10 y ya está, ¿ve?
Entonces acá también puedo hacer todo el análisis, ¿no? Cuánto más o menos 1,15, o sea, un 15% el sobreimpulso. Acá el error en estado estacionario es nulo, ¿no? Tiempo pico 2,15, etcétera, etcétera, ¿no? Tiempo de establecimiento yo estaría acá, más o menos acá, ¿no? Ya está 1, 6,98, un poquito menos todavía acá. 5,97 más o menos sería el tiempo de establecimiento, ¿no? Porque ya está 1, ¿no? Entonces, ese es con el controlador. Puedo darle distintos valores, ¿no? Entonces, a mí me parece que el mejor que es con este sobreimpulso de 15%, ¿no? Ya está. Hay que seguir pulsando. Y eso también me da el resultado final, ¿no? Ajá. Ya está. Acá también tengo el PI 6 igual, ¿no? Puedo correrlo. A ver, de acuerdo a la diapositiva, con 10 y 1, ¿no? Y veo que tiene tremendo sobreimpulso, ¿no? Puedo correrlo. 10 y 1 creo que le he puesto, ¿no? Es tremendo sobreimpulso. Eso siempre van a encontrar con un PI. Entonces, finalmente ustedes tienen que diseñar o sea, diseñar no, modificar. Entonces, volviendo a la clase, tienen que modificar para un controlador proporcional derivativo para cumplir con estas especificaciones. Se supone que usted tiene que darme como respuesta ahí si encontró para cumplir con esas especificaciones KP y T sub D. Ese va a ser su respuesta en su hoja, porque ya sabemos que todo esto para mí sirve para la parte actitudinal que ustedes tienen, ¿no? Entonces ustedes tienen que presentarme bien. A veces ustedes lo único que hacen es copiar del otro, ni siquiera hacen una conclusión, nada, ¿no? Yo los trabajos de todas maneras los reviso obviamente un poquito apurado, pero viendo toda esa situación, ¿no? Entonces, ¿con qué CAPE y TD puedo cumplir con estas especificaciones? En eso consiste el trabajito de esta parte de prueba y error, ¿ya? ¿Con qué valores de KP y con qué valores de T sub D? Vuelvo a repetir, yo se los voy a pasar todos esos archivos, ¿no? El archivo PIT6 es esta, ¿no? Yo les voy a dar el PIT6. Ustedes ya lo ponen proporcional, PI, PD, etcétera, etcétera, ¿no? Para este caso, ya. Entonces, eso es con referencia a este método de prueba y error. Ahora, ya después, eso era el primer tipo de sintonización o lo que se practicó, ¿no? Luego viene el ajuste empírico, esto sí, hasta ahora obviamente con distintas acepciones se sigue utilizando, ¿no? Obviamente que este es algo básico, pero hay otros métodos. Nosotros solamente vamos a hacer Ziegler-Nichols, podríamos hacer, pero no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Hay otros métodos, pero es suficiente aprendiendo esto, el resto de los métodos es simple. Miren, ¿en qué año han hecho ese estudio experimental? El año 42. Y hasta ahora se sigue utilizando.
Y bastante se utiliza esto, señores, en la vida real, en la vida práctica. Porque generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Compramos el controlador y luego eso lo aplicamos, lo utilizamos en algún proceso. Entonces, por eso la sintonización es lo que más se hace en la vida real. Obviamente, las primeras cosas que hemos aprendido es por concepto, ¿no? Generalmente al diseño de controladores podemos ir, pero generalmente estamos en el Perú y más lo que hacemos es sintonización. O sea, compramos los controladores y luego los sintonizamos. Aunque hoy en día han llegado ya los autosintonizables, ¿no? Pero tenemos que saber qué cosas estamos haciendo, pues, ¿no? Entonces, en las primeras aplicaciones del controlador PI dice el ajuste se basaba en la propia, o sea, el que operaba la planta, por su experiencia, lo ajustaba, ¿no? ¿Ve? Eso es lo que me está queriendo decir así. En procesos lentos, hay procesos lentos. Generalmente los procesos térmicos son lentos. Cada prueba de sintonía se puede emplear horas, incluso días, dice. Bueno, hoy en día ha pasado, ya la tecnología se ha corregido un poquito y ya se tiene mucho más rápido, ¿no? Por lo que la realización de varios ensayos podría conllevar un tiempo excesivo. Además, un ajuste óptimo de los parámetros permitirá la calidad de producción entre un 5 a un 25% respecto a un ajuste pruebamente por prueba y error. O sea, está haciendo una comparación de este método, o sea, mejora mucho más utilizando el método de Ziegler-Nichols, ¿no? Por eso dice, para solucionar estos aspectos, Ziegler-Nichols por los años 42 propusieron técnicas para la sintonía de reguladores PID. Reguladores o controladores también les he dicho que es lo mismo, no interactivos, obtenida tras numerosas pruebas sin presuponer ningún conocimiento de la planta a controlar. Existen dos métodos, dice de Ziegler-Nichols. Uno lo hace en lazo abierto, el otro lo hace en lazo cerrado. En ambos métodos, miren, en ambos métodos, nuestro objetivo va a ser conseguir que el valor del sobreimpulso sea menor que el 25% de esto. O sea, está referido al MP, pues. Porque, ¿qué pasa si el sobreimpulso es más grande? El tiempo de establecimiento va a ser también grande, por eso también está relacionado. Por eso el sobreimpulso debe ser menor, en peor de los casos 25% para una entrada de escalón. Eso es lo que me está queriendo decir. Entonces nosotros vamos a tener, este es mi controlador PID, ¿no? Tengo mi planta, ¿no? Le aplico acá un escalón unitario y tengo esta respuesta, ¿eh? Eso es lo que me está queriendo decir esto. Y mi sobreimpulso debe ser a lo sumo menor o igual que el 25%, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Yo le pongo un controlador PID, ajusto sus parámetros, ese sobreimpulso debe ser menor. Cuanto menor sea, mucho mejor, pues, ¿no? Ahora, obviamente, dice, se determinan basado en las características de respuesta transitoria de una determinada planta, porque esto es, el sobreimpulso es respuesta transitoria, ¿no? Sugirieron dos métodos. En ambos, nuestro sobreimpulso tiene que ser a lo sumo 25% cuando la entrada es un escalón. Eso es lo que me está diciendo, ¿eh? Respuesta al escalón.
Entonces, vamos a hablar por el primer método de Ziegler-Nichols. Ogata solamente dice el primer método. En otros textos, por eso me pueden hablar de este método, de la curva de reacción de proceso, ¿no? Me puede hablar. O sea, hablar del primer método de Ziegler-Nichols o de la curva de reacción al proceso es lo mismo. Otros textos le denominan como curva de reacción del proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esos dos pasos, ¿ve? Para hacer este método. Primero, paso uno, ¿no? Entonces, acá yo tengo mi planta, miren, esta es mi planta. Yo le puedo aplicar un escalón unitario y esta es la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta, o sea, en la salida, ¿no? Por eso, pero ¿cuándo me va a dar esta forma? O sea, ¿cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó pegado. Bueno, ¿cuándo me va a dar este tipo de respuesta? Eso es también muy importante. Acá me dice, si la planta no tiene integradores, o sea, si esta planta no tiene integrador, ni polos complejos dominantes, entonces la respuesta tiene la forma de una S, o sea, es una S casi inclinada, ¿no? O sea, a esta le están diciendo la forma S. Pero eso va a ocurrir cuando la planta no tiene integradores ni polos complejos dominantes. En caso contrario, no me va a dar este tipo de respuesta. Ahora, generalmente me dice que este caso, ¿no? En este caso se da generalmente en procesos químicos y son sistemas de primer orden. Por eso dice la respuesta de sistema no tuviese esta forma, ¿no? Vamos a hacer eso, no. Descartar. Vamos a volver. Bien. Entonces, si no tiene esta forma, este método no va a ser aplicable. Eso es lo que me está queriendo decir. Entonces, paso 2. Si me da esta forma, tengo que ir al paso 2. O sea, esta de color medio naranja es la forma de la respuesta cuando yo tengo, ¿no es cierto? Cuando la planta no tiene integradores ni polos complejos dominantes. Prácticamente es un sistema de primer orden. Entonces yo voy a tener esta S, mire, inclinada. Dice una curva de respuesta en S, o sea, el S es esta, por favor, esta de color naranja, el cual dice se puede caracterizar por dos constantes, ¿ve? El tiempo de retardo, L, y la constante de tiempo T. Así la función de transferencia del sistema o de la planta se aproxima, porque este es un sistema de primer orden, ¿no? Con una ganancia estática K y una constante de tiempo T y un tiempo de retraso. Ahora, ¿cómo obtengo? Miren, esto también es importante. Voy a dar, es una recta tangente en el punto de inflexión de la curva, de la curva S, ¿eh? Recta tangente al punto de inflexión. ¿Qué cosa viene a ser el punto de inflexión? Eso lo han visto en su curso de matemáticas. Es cuando empieza a
quebrarse o es un punto, o sea, acá la tangente hasta acá iba y empieza a quebrarse hacia el otro lado, ¿no? Ese es el punto de inflexión. Entonces, tengo que darle la tangente y ustedes han aprendido también cómo dar esa tangente en el punto de inflexión en su curso de matemáticas. Entonces, esta tangente a la recta del tiempo, o sea, la escala de tiempo va a dividir en dos, en L y en T. Y en función a eso, o sea, la función de transferencia de la planta lo puedo representar por todo eso. Pero ahora, ¿a dónde? Y en función a L y T, también voy a hacer el ajuste de Kp, tau sub I y tau sub D, ¿no? Porque esos son los parámetros del controlador PID. Entonces, mire, ajustar. Miren, acá está Kp, tau sub I y tau sub D. Si fuera solamente proporcional, la parte proporcional va a estar dado por T y L. Y ese T y L, vuelvo a repetir, lo tengo de acá. Y este es en el punto de inflexión. Esto sería para un proporcional. Y para un proporcional integral, tengo un Kp y un tau sub I. El K sub P va a estar dado por este valor y el tau sub I. Y finalmente tengo todo todavía para sintonizar un controlador PID. Kp, tau sub I y tau sub D. Entonces, estos valores que yo voy a hallar en función a T y L son los valores iniciales para sintonizar, ¿eh? ¿Se acuerdan que por acá me decía algo? No me no, ya lo borró, pues, ¿qué me voy a acordar? Por acá hablamos algo, creo. Entonces, los valores, ¿no? A ver dónde estamos. Es que lo borrado a veces, vale dejarlo apuntado ahí. El problema es. Ya. Entonces, estábamos hablando de los ajustes de Kp, tau sub I y tau. Estos son los valores iniciales, ¿eh? Por eso en el paso 4 dice algo. Realizar el ajuste o sintonía final de manera manual. O sea que hay que ajustar, pues, de acuerdo a lo que teníamos en esta tablita. Porque vamos a ajustar Kp, tau sub I, tau sub D, ¿no? De acuerdo a eso tenemos que hacer el ajuste. El ajuste fino, ¿no? Como le llaman. Hasta que mi sobreimpulso sea menor que el 25%. A esto. Tengo que hacer que eso tiene que cumplirse. ¿Ya? Entonces, este es el primer caso para la curva de reacción del proceso o para el primer método. Acá hay otro trabajo. Utilizando el fichero, o sea, yo les voy a dar también ese fichero. ZN, sintonizar el regulador PID. Allá es para utilizar el primer método de Ziegler-Nichols, ¿no? Hay que hallar su L, su T. Luego voy a tener los valores iniciales de Kp, tau sub I y tau sub D. Y luego hay que realizar el ajuste final, ¿no? De tal manera que el sobreimpulso sea menor que el 25%.
A ver, vamos a tratar, no sé dónde estará, más o menos para indicarles sobre este trabajo. ZN1 dice, ¿no? Ya, me dice. Ya. A ver. Este también es un programita, a ver. Ah. Entonces, es un programa que está realizado en MATLAB para, miren, a ver, si la planta no tiene integradores ni polos complejos, es tal como me decía, entonces, a ver qué cosa es, numerador, ah ya, este programita lo que me va a hacer es lo siguiente, me va a tratar de sacar una respuesta de este tipo, ¿eh? A ver, ¿no? Entonces, a ver, vamos a jugar con MATLAB. ¿Es eso? Acá vamos a cerrar, si no. Eso era todavía del anterior, no lo hemos cerrado cuando hay... Entonces vamos a ver acá. Allá, vamos a correrlo esto. A ver qué es esto. Ya está corriendo ZN1. No sé si dirá pulsar. A ver. Hecho. Acá también creo que sí. Pulse otra tecla, hay que pulsar para que me aparezca esto. Entonces, esta es una letra S. ¿En qué va a consistir su trabajo? Encontrar en primer lugar el T y L. O sea que ustedes tienen que darle, ¿no es cierto? O trazarle la tangente a esa curva en el punto de inflexión para que me trace T y L, ¿no? Entonces, en eso consiste el trabajo. O sea, trazarle el punto de inflexión, hallar T y L, ¿no? Ojo. Entonces, volviendo a nuestro... A ver, ¿dónde está esto? El trabajo, dice, ¿no? ¿Ve? O sea, ustedes van a tener... Ya tienen esto, ¿ve? Entonces, a esa gráfica tienen que trazar esta tangente para hallar L y T, ¿no? Y luego van a encontrar los KP, el T sub I y el 0,5L. Obviamente son los valores iniciales. Y ustedes finalmente tienen que hacer una sintonía final de tal manera que ese sobreimpulso, ¿no?, sea menor o igual que el 25%. En eso consiste el trabajo, ¿ya? Obviamente que tengo que darle esos archivos, ¿eh? Realizar finalmente la sintonía final de tal manera que el sobreimpulso sea 25%. Ese es un trabajo. Entonces en esta parte van a estar cargados de trabajitos. Ya les he dicho que eso va con la parte actitudinal. Entonces, esta es la función de transferencia del controlador PID interactivo. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy reemplazando con estos valores 1.2 T sobre L, tau subido sobre L, T sub de 0,5 L, miren. Y finalmente yo puedo tener esta función de transferencias, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿qué me dice la función de transferencia del controlador PID? Siempre va a tener un polo en el origen y doble cero en -1 sobre L, ¿no?
Eso es lo que me dice con respecto al controlador PID, pero por el primer método, o sea, por esto. Curva de reacción del proceso, o llamado también Ogata por el primer método de Ziegler y Nichols. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si regresamos acá, no, acá. Bueno, para salir le daré cualquier valor, pero ustedes ya con los valores que le han... Pulse una tecla. Pulse. Ah, no, ya salió acá, pues. Es esto, mire. Entonces estoy viendo que acá tiene error en estado estacionario, etcétera, etcétera. Porque yo le he dado cualquier valor, ¿no? Ustedes tienen que trabajar inclusive esos sobreimpulsos más de 20, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes ya tienen que trabajar con los valores que hayan de T y L, etcétera, y hacer el ajuste fino, ¿no? Bueno, vamos a cerrar eso, para eso nomás. Entonces, ese es el trabajo. Vamos ahí. Allá. Esto también es la aplicación del primer método, o sea, lo que hemos aplicado nada más. Solamente acá, cuando la señal de entrada está dado en porcentaje. Y la salida también tiene que estar dado en porcentaje de la entrada. Esa es la única diferencia acá. Obviamente que tengo que dar el valor máximo, acá es M, ¿no? Entonces acá voy a tener, miren, el R, ¿qué cosa va a ser? M sobre T. Es el arco tangente de este triángulo, ¿no? Este triangulito que está acá, miren. Es de ese triángulo, RSMT. Pero cuando está expresado en porcentaje, ¿no? Entonces toda la salida también va a estar en porcentaje. Entonces ahí la parte proporcional va a estar dado por esto. Proporcional integral va a estar dado por esto. El PID por todo esto. Pero todo va a estar expresado también en porcentaje. Esa es la única diferencia. ¿Ya? O sea, cuando se aplica una señal I que está dada en porcentaje. Ese es esto, ¿no? Entonces, creo que hay una aplicación ahí posterior, vamos a ver. O sea, en porcentaje. La salida también va a estar dada en porcentaje, ¿no? Entonces acá hay un R que no es otra cosa. M sobre T es el ángulo tangente de esto. ¿Ya? ¿Qué cosas están? Las tres bicicletas. Ya. Bien, entonces, eso es en porcentajes. Entonces, entrada en porcentaje, salida también en porcentaje, ¿no? Ahí aparece un R. Y por eso es que acá aparece un R, R, R. Esa es la diferencia con respecto al inicial. Ahora, el otro método es el segundo, ¿no? Y otros le llaman el método de última ganancia nada más. En cambio, Ogata en su texto solamente llama el segundo método de Ziegler y Nichols. Otros textos le llaman la última ganancia. Vamos a ver por qué se llama la última ganancia. ¿Ya? Ahora dice con sistema en lazo cerrado, o sea, es esta. Tienen ese, con sistema en lazo cerrado, utilizar un control únicamente proporcional. O sea, vamos a utilizar la parte proporcional, pero hay que incrementar desde 0 hasta un valor crítico, dice.
¿Y cuándo se va a dar ese valor crítico? Cuando la salida solamente oscila, 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 oscila. Este es cuando yo tengo el K crítico. ¿Ya? O sea, eso significa que esto voy a empezar a aumentar de poco a poco y veo cómo es la salida, ¿no? Pero cuando ya empieza a oscilar nomás, ya me dio el K crítico. Entonces, ¿por qué se llama última ganancia? Porque ese K crítico hace que oscile mi salida. Es la última ganancia, por eso ese K crítico, por eso otros le llaman última ganancia. Está referido, ¿no? Como solamente acá la planta es como si yo le aplicara un controlador proporcional y lo que hago es ajustar hasta que llegue a un valor de la última ganancia cuando empieza a oscilar. Por eso se llama última ganancia. ¿Ya? Y ese K crítico, ¿no? El K crítico es la última ganancia cuando ya empieza el sistema a oscilar. Ahora dice, en el caso de que el sistema no puede oscilar, no se puede aplicar tampoco este método, ¿no? Ahora, paso 2. Para estas respuestas se determina gráficamente el valor de periodo a dichas oscilaciones. Entonces, ahí voy a hallar el P crítico. Entonces, este P crítico está relacionado al periodo crítico. Vamos a ver por qué. Le estoy llamando P crítico tal como lo menciona Ogata, ¿no? Podría haber llamado periodo crítico. Entonces, en función a estos dos valores, voy a hacerme ajuste del controlador PID mediante este método. ¿Ve? K crítico. Esto es ya cuando empieza a oscilar. Este es el periodo, o sea, por eso el P crítico es el periodo. ¿Ve? Esto ya ocurrió con la última ganancia cuando el sistema empieza a oscilar. Ahí se va a presentar un periodo crítico. Entonces, en función al K crítico y al periodo crítico, vamos a hacer los ajustes para el controlador proporcional, proporcional integral y proporcional. De todo está en función al K crítico y periodo crítico. Acá, por ejemplo, 0, la mitad de periodo crítico, Kp 0,6K crítico, y el T sub D es el 0.125. Y luego hay que realizar el ajuste de sintonía final de manera manual. ¿Ya? Sí, vamos a correr un poquito porque a la otra semana solamente la otra y la siguiente vamos a tener por semana una clase. ¿No es cierto? Viene Navidad y Año Nuevo. Entonces por eso vamos a correr un poquito más. Tenemos todavía como cuarto de hora. Entonces, acá lo reemplazo en cada uno de ellos, K crítico, T sub I, y finalmente también lo puedo escribir de esta forma, ¿ve? Un polo en el origen y doble cero en este valor, con los valores de P crítico y K crítico, ¿no? O periodo crítico, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, ahora sí creo que vienen algunas aplicaciones, ¿ve? Algunos ejercicios, inclusive ahí tienen trabajo. Entonces, tenemos un ejercicio 1, un ejemplo 1, como ustedes quieran llamarlo. Yo tengo, dice, una planta que tiene esta función de transferencia. ¿Cuál de los dos métodos se puede aplicar? Dice. 1 sobre S, ¿qué cosa es? Acá tienen 1 sobre S y acá me dice algo, ¿ve? Primer método. Ah, no, ya me pasé. Estamos acá. No tiene integradores, dice.
Esto me va, entonces, acá analíticamente yo tendría la siguiente conclusión. 1 sobre S es un integrador. ¿O no? Claro que sí. Entonces acá yo ya no puedo aplicar el primer método, que quede claro. Porque 1 sobre S es integrador. Y si es solamente S este es integrador. Y este es, si solamente es S, es un derivador. ¿No? Ya estamos. Entonces, de hecho, no puedo aplicar. Ahora, el segundo método, ¿se podrá aplicar? Ya, como tiene integradores, no, un integrador no puedo, ¿no? Y eso debe decir ahí. Bueno, no se puede aplicar el por tener integrador sin retraso. Ah, ya. También eso, por si acaso, este es integrador sin retraso. Y si fuera por decir 1 sobre S más A, es un integrador con retraso, por si acaso. ¿Ya? Sin retraso, con retraso. Igualito va a ser acá. Sin retraso, con retraso va a ser S más A, ¿no? A eso está referido eso, por si acaso. Entonces, estoy viendo que no puedo. Entonces, para el segundo método, estoy viendo que acá hay un KP y tendría que aplicar su ecuación característica. 1 más KP por todo esto que está acá, ¿no? Igual a 0. Entonces tengo que aplicar y aplicar aplicando el segundo método, la ecuación característica igual a 0. Sería esto, ¿ve? ¿Y qué cosas hacían ustedes para ver si podían o no podían aplicar este método? Entonces, primero estoy planteando la ecuación característica. Y una vez que tengo la ecuación característica, ¿qué cosa hago? ¿Qué me permite esto? A ver, aplico el criterio de estabilidad Raoult-Harwood, también que han aprendido en el curso anterior, por si acaso. ¿No es cierto? Entonces, acá yo trataría de encontrar los valores de Kp, ¿no? Entonces, para el segundo método tengo que primero hallar la ecuación característica y a partir de ello evaluar el valor de K sub P. Ya está. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, acá he hecho la tablita de Raoult-Harwood, ¿no es cierto? 1, o sea, esto y los coeficientes, ¿no? En la primera fila van esto, en la segunda fila esto y los demás ya se hace multiplicando esto por esto menos esto sobre esto. Esto por esto sobre esto, entonces me da esto. ¿Y qué cosa analizamos? O sea, esto me sirve a mí, ¿se acuerdan? Para analizar la estabilidad de un sistema. Entonces, si no hay cambio de signo en cada uno de los elementos de la primera columna, ¿qué cosa? Decíamos que mi sistema era estable, si no había cambio de signo. Pero si había algún cambio de signo, mi sistema ya era inestable. Entonces, ¿se acuerdan inclusive si uno de los elementos de esta columna era 0, el sistema era oscilante? Por eso, estamos buscando eso, ¿eh? Con el criterio que hemos aprendido en el curso anterior. Entonces, esto nunca va a ser 0, porque K sub P siempre es mayor que 0, por si acaso, ¿no? Ahora matemáticamente puede ser cualquier, pero en control K sub P siempre va a ser mayor que 0. Entonces estoy viendo que ninguno de los elementos de esa columna que he puesto en un rectángulo va a llegar a ser 0. Si alguno de esos elementos de la primera columna es igual a 0, el sistema es oscilante, ¿ya? Entonces estoy viendo los coeficientes no son positivos para cualquier valor y por consiguiente no se puede aplicar ninguno de los dos métodos.
No, estamos comprobando con este método, o sea, aplicando el criterio de estabilidad de Raoult, que ese sistema nunca va a oscilar, ¿no? Entonces, por eso acá en algún momento me dice, este método, si el valor de K sub P no hace oscilar, no es aplicable. En este caso no hay ningún valor de K sub P que va a hacerme oscilar a ese sistema. Entonces no puedo aplicar ninguno de los dos métodos. Hay casos con eso, por si acaso. Ahora sí, acá tengo otro ejercicio. ¿Ya? Eso era así. Ah, ya, por eso acá me está diciendo, miren, determinar Kp, tau sub I y K sub D de la curva cuando la señal de prueba ahí está dado en porcentaje. Entonces, esto, por favor, señores, tenemos que utilizar es todo, ¿dónde está? Ah, es esto, en porcentaje. Esto es cuando está en porcentaje, ¿no? Y en porcentaje, R en porcentaje, todo en porcentaje. ¿Ya? Está en porcentaje. ¿Ya? Entonces, ahora, ya les había dicho dónde está esa función antes de la parte interactiva. Al comienzo creo que está. Acá, esto. Entonces, este G sub S también lo puedo escribir, ya les he dicho, de la siguiente forma, acá. Kp entre T sub I es K sub I entre S. Y Kp por Td es Kd. La otra forma sería esto, por si acaso. Entonces, es lo mismo. A mí me están pidiendo acá, en este caso específico, Kp, K sub I, K sub D, ¿no? ¿Ve? Esa es la otra forma. Y tenemos que aplicar esas relaciones. Estamos, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Estamos ahí. El R es M sobre T. M está dado en 5%. Sobre este valor de T sería hasta acá 150, 300, ¿no? Ese sería el valor. Ya está. R es M sobre T, ¿no? Y en función a eso está dado, acá está, ¿ve? Kp está dado, y todo lo estoy sacando de acá por si acaso, ¿dónde está? Esto, y esto, y esto. Ya está. R es esto, ¿no? 5 sobre 300, y eso está dado en porcentaje también. El Kp dice es 1.2 y que está en porcentaje, es 6%, pues, y es 6%, está bien. 1.2, R es esto, L 150, y esto sería el caso P. El caso I es esto, de acuerdo a esto, ¿no? Kp sobre T sub I. Entonces, a ver. Ya está. Es esto nada más, pues R y L. T sub I es L, X. Está bien. Entonces, este sería K sub I. Es milisegundos a la menos 1.
K sub D, ¿no? Sería eso. Entonces, eso es lo que me están pidiendo. KP, K sub I y K sub D. Con esto, sí, 5 minutos. Y acá acabamos. Hay otro ejercicio, dice, cuando se sintonizó un controlador PID, se encontró que las oscilaciones sostenidas iniciaban cuando la banda proporcional decrecía hasta un 30%. O sea, me está dando la banda proporcional crítico. ¿No es cierto? Me está dando la banda proporcional. No me están dando el K crítico. Las oscilaciones, o sea, me está dando el periodo crítico. Ya me está dando este periodo crítico, 500 segundos. 500 segundos, a ver, hallar los valores de Kp, tau sub I y tau sub D. Entonces, ya. Ustedes saben que hay una relación entre el K sub P y la banda proporcional, ¿no? Por eso es lo que se está mostrando acá. O sea, el K sub P, o sea, acá posiblemente eso también tienen que haberlo visto en el curso anterior. Kp es 100 sobre banda proporcional, nada más. Pero acá, o sea, esa es la relación, ¿no? Entonces, si este es banda proporcional crítico, este también es el K crítico, ¿no? Obvio. Es el K crítico, cuando ya empieza a oscilar, ¿no? Por eso acá me dice, el K crítico es 100 sobre la banda proporcional crítico, porque yo les decía que esta es la banda proporcional crítico. Entonces, K crítico va a ser pues 100 sobre la banda proporcional que está en porcentaje 30%, y el K crítico es 3.33. Eso por esta relación nada más, 100, o sea, Kp es 100 sobre la banda proporcional, ¿no? Entonces ya está todo, pues, ¿no? Entonces utilizamos nomás todas estas relaciones. Claro, el controlador pide por todo esto, 0,6K crítico, 0,5 periodo crítico, etcétera, etcétera. Todo eso estamos utilizando acá, ¿no? Kp es 0,6K crítico, T sub I 0,5 periodo crítico. A mí me dan el periodo crítico, ese dato. Este ejercicio era simple, casi por aplicación. Solamente acordarse de la relación que existe entre K sub P y banda proporcional. Esto. Entonces, ya pues a mí me pedían el Kp, el tau sub I y el T sub D, ¿no? Entonces, Kp viene a ser esto, tau sub I es esto, y T sub D viene a ser eso. Entonces, vamos a quedarnos acá. Nos falta aplicar eso, eso sí va a requerir mayor tiempo, ¿no? ¿Ves? Hay que hacer programitas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ves? Ya, entonces nos vamos a quedar por hoy día acá, porque ya estamos sobre la hora 9:30, ¿no? Este último ejercicio lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces, miércoles. A ver, ya veremos, porque estamos ya en la 9ª semana, por si acaso. La 11ª de repente van a dar, no sé si será en la semana de Año Nuevo, ¿no? Antes de Año Nuevo será.
Veremos, ya nos pondremos de acuerdo la próxima clase, porque con esto vamos a acabar nosotros todo lo que es la parte de sintonización y controladores en dominio de o sea, el diseño de controlador en dominio de la frecuencia. ¿Ya? Nos vamos a quedar acá, por favor. ¿No? Entonces nos vamos a quedar acá. Ahorita los voy a dejar ahí donde está las tareas, creo que material de clase, ¿no? Ahí lo voy a poner esos ficheros también para que vayan avanzando como estudiando también de paso. Vamos a detener la grabación.